Tal vez, ante todo, gracias por los aplausos, porque aún no hemos dicho nada que lo merezca. De modo que han aplaudido sus expectativas. Pero las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. Pero el saber que eso es así es magnífico, porque nos entrega libertad para escuchar lo que pueda decirse y para decir lo que se quiera decir, sin que esté interferido por lo que uno espera o por lo que uno supone o por lo que uno quisiera. Así que, sin expectativas, sin supuestos, vamos a conversar. Usted no necesita presentación, pero quizás yo un poco. Yo soy cofundadora con Humberto Maturana de Matrística hace ya 15 años. Yo lo conocí hace mucho más tiempo, cuando me encontré con el árbol del conocimiento que compré para leerlo un fin de semana, y todavía no termino de leerlo porque no entendí nada. Pero yo lo invité a conversar y a hacer algo y a mostrarle que yo estaba haciendo algo que tiene que ver con lo que nos reúne hoy día. Agradezco, y es un honor para nosotros como Matrística estar en la inauguración de este bello lugar, y además por el propósito que tiene este lugar, que es encontrarnos a conversar. Cofundamos hace 15 años Matrística y nosotros hablamos de biología cultural. Somos seres biológicos culturales. Ahora nos preguntan a nosotros por qué biológico. Entonces le podríamos preguntar si hay alguien que en esta sala esté muerto y no se haya dado cuenta. Sí, porque nos dicen biológico. Somos seres vivos. Y todo lo que nos sucede en el vivir. Y queremos decir algo sobre nuestra historia como seres vivos. Ahora, me pareció interesante escuchar el relato sobre esta historia de este lugar. Pensé que aquí hay dos formas distintas de historia. Una, la que tiene que ver con nosotros como seres vivos, y otra, la que tiene que ver con este lugar. Ahora, la historia es un suceder de transformaciones sucesivas. Uno diría, en el tiempo surge con las transformaciones que se van produciendo a partir de un punto de partida. Lo interesante de esta situación nuestra es que es un punto de partida maravillosamente artificial. Es un artificio, es una creación humana, es un diseño intentado, con algún propósito, con una intención. En cambio, cuando se originan los seres vivos, se origina un punto de partida que no tiene propósito, que no tiene intención, que es espontáneo. Pero el momento en que se origina algo y comienza la historia de transformación, comienza también la historia de la conservación de algo de ese inicio, y eso es lo que estamos nosotros de alguna manera connotando cuando queremos hablar de nosotros los seres vivos y de nuestro origen para poder conversar. Pareciera trivial esto de hablar de los seres vivos y que somos seres vivos, porque el vivir no sucede, no hacemos ningún esfuerzo para estar vivos. O alguien hoy día en la mañana tuvo que, un momentito voy a respirar, voy a hacer que funcionen mis riñones, mi corazón, o sea, el vivir no sucede, no hacemos ningún esfuerzo para estar vivos. Y desde ahí, desde que somos seres vivos, somos seres biológicos, pero también somos seres culturales. Somos seres vivos y como seres humanos somos distintos. Y vamos a hablar un poco de qué es, cómo es que somos seres humanos, qué clase de seres somos.
Lo que se origina, cuando se originan los seres vivos, será unos 3.800 millones de años. Se origina una condición inicial y un proceso de transformación de esa condición inicial. De modo que todos los seres vivos presentes ahora son el presente de una historia de transformación y conservación de algo en torno a lo cual se produce la transformación, que es la condición inicial que constituye a los seres vivos. Cuando hablamos entonces de seres vivos, estamos hablando de nosotros, estamos hablando del mundo animal, estamos hablando del mundo natural, estamos hablando de la lechuga que nos comemos a la hora de almuerzo, también un ser vivo, un primo lejano. Sí, vivimos comiendo seres vivos. Lo que queríamos decir en un inicio y que no resultó por la ley de Murphy es que somos seres vivos, pero como seres vivos también somos seres humanos, y como seres vivos hay una gran diversidad de seres vivos. Y todos los seres vivos somos el presente de una historia de transformación de una condición inicial. Cuando se origina el primer ser vivo, lo que se origina es una cosa minúscula, más pequeña que una bacteria, que es un sistema molecular cerrado sobre sí mismo en la continua producción de sí mismo. Y si ustedes han sido papás, mamás, hermanos mayores y se han preocupado de que sus hermanos menores o que sus hijos o hijas coman, el niño o la niña pregunta: mamá, ¿por qué tengo que comer? Porque tienes que crecer un poquito. ¿Y qué pasa con lo que como? Lo que tú comes se transforma en tus músculos, en tus huesitos, y te vas a poner bello y grande como tu hermano. ¿Y si yo mismo lo hago adentro mío? Tú mismo lo haces. O sea, ¿soy autopoyético? Sí, eres un sistema autopoyético. No se rieron, ¿ah? La palabra autopoiesis quiere decir producción de sí mismo. Los seres vivos somos sistemas que se producen a sí mismos. Ustedes están en el continuo proceso de producción a sí mismos. Si tienen una herida, la cicatrización de la herida es un aspecto de la producción de sí mismo. Si se enferman, se altera esa dinámica y la recuperación de la salud, la recuperación de la armonía, esa continua producción de sí mismo. Y lo que se ha conservado en la historia desde hace 3.800 millones de años es esta condición de producción de sí mismo en un entorno y con el entorno que lo hace posible. Por favor, escuchen bien esto porque no lo enfatiza uno usualmente. Se origina el ser vivo, esta, llamémosla así, bacteria mínima primigenia, y el entorno que la hace posible. Y lo que se ha transformado a lo largo de la historia es el modo de realizar esa producción de sí mismo, y el entorno que va haciendo posible esta forma distinta de realización de la producción de sí mismo, que se van montando, transformando en un fenómeno histórico. Y nosotros somos el presente, uno de los presentes, de los millones de presentes de esa historia. Y en tanto uno entiende el vivir de esta manera, que somos sistemas dinámicos, moleculares, sistemas moleculares autopoyéticos, hay algo que se le quita el misterio a la muerte, porque la muerte es la detención de esa dinámica molecular autopoyética. Ahora ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver esto con el conversar? Para allá vamos. Estamos haciendo un camino para encontrarnos primero que somos seres vivos, de ahí lo biológico, pero también somos seres culturales. Y en esta diversidad humana es cómo nos encontramos en lo diverso, es el tema. Porque es fácil conversar o encontrarse con el otro cuando el otro piensa como yo. El tema pasa por cómo me encuentro en esta diversidad. Y que esa diversidad o esa diferencia no sea un conflicto, no sea un problema. Y sea más bien una oportunidad.
Y quisimos nosotros hablar del origen del humano. Porque cuando hablamos del humano, como que todos entendiésemos lo mismo. Pero nunca nos hacemos las preguntas que son como fundamentales. ¿Cuál es el origen del humano? ¿Dónde surge lo humano? Y como ahí dice, nos encontramos siendo primates bípedos, y como primates bípedos pertenecemos a un linaje que en su historia evolutiva se transformaron de seres que existieron en un vivir de recolección y compartir alimentos, en una historia de convivencia en que la mano se transformó de pie en un instrumento de manipulación fina con los dedos, a la vez que en un órgano de caricia. Esta es nuestra configuración, estos somos, nos encontramos siendo esto, ¿no? Mamá, ¿qué soy yo? Un niño. ¿Qué soy yo, mamá? Un niño. O sea, yo soy un niño. Sí. O sea, me encuentro siendo niño. ¿Se dan cuenta? En el momento en que uno se pregunta, uno se encuentra haciendo aquello sobre lo cual se pregunta, o uno se encuentra haciendo aquello sobre lo cual se pregunta. Y esta historia nuestra tiene un comienzo. Desde luego la historia de todos nosotros tiene un comienzo hace 3.800 millones de años. Pero la historia humana tiene un comienzo que tiene que haber sido por allá por unos solamente 3 millones de años atrás, en un linaje de primates bípedos. Y eso es lo que estaba dicho. ¿Y qué es lo fundamental en este origen humano? Lo fundamental en este origen humano es el surgimiento del lenguajear o del lenguaje y de la conversación. Y por lo tanto, de la reflexión como un modo de vivir y de convivir y de hacer cosas juntos. Y eso es lo interesante. Nosotros, en este presente cultural, en este momento histórico, tratamos al lenguaje como un instrumento. Como instrumento de manipulación, de designación, de descripción de objetos, de una servilleta. ¿Dónde está la servilleta ahí? Como un instrumento de manejo del mundo. Pero de hecho no es un instrumento. El lenguaje es un fluir en el convivir, es un modo de convivir. ¿En qué? En coordinación de los haceres y los sentires y las emociones del convivir. Por favor, fíjense qué interesante. Coordinaciones de nuestro convivir. ¿Te llamo por teléfono? Ya, pero antes de que me llamen por teléfono, sería a lo mejor importante enfatizar algo que es la dinámica relacional que hay en este origen humano, donde surge el lenguaje, donde surge la conversación y la reflexión. Dice, un modo de convivir en el hacer cosas juntos, en un ámbito de cercanía duradera, en el bienestar de la mano. Ese modo de vivir, ¿lo hemos conservado hoy día? Porque estamos hablando del origen del humano. El origen del humano es la familia ancestral. O sea, el modo de vivir era un modo de cercanía duradera en el bienestar. Yo digo que, creo que más adelante en la presentación también está, que familia es un grupo de personas que viven el placer de estar juntos. Si no hay placer en la convivencia, no hay familia. Porque el origen humano se da en ese espacio de bienestar, de cercanía, porque si no el lenguaje, ¿cómo habría surgido el lenguajear, el conversar, si no hubiese sido en ese espacio de cercanía y de bienestar? O sea, y si ustedes lo saben, piensen en sus niños, niñas, cuando son papás, mamás, hermanos mayores. Si no están con el niño o la niña, con el bebé, no crecen el lenguaje. Eso requiere permanencia, no puede ser una persona y otra en un continuo flujo de cambio en relación con el bebé. Es una transformación juntos. Se transforman juntos el bebé
con la mamá, con el papá, con el entorno, en las coordinaciones de sus sentires, de su intimidad, de sus haceres. Y eso es lo central. Por eso es que tiene que ser cercanía duradera. En algún momento se constituye esta familia ancestral. 3 millones de años atrás. Ese 3 millones de años atrás puede ser un poco más, un poco menos, porque no se sabe, no hay restos fósiles que puedan decir eso. Pero sí sabemos por la transformación que tiene que haber ocurrido en nuestra historia y que tiene que haber ocurrido entonces, unos 3 millones de años atrás, en el cual esto de hacer las cosas juntos y las coordinaciones de los sentires, de las emociones, de los haceres, debe haberse producido en el qué, en el vivir cotidiano. ¿Qué vivir cotidiano? El de la época de esa familia de primates bípedos. Que no son seres que están así moviéndose en el mundo sin saber nada. Saben su mundo. Lo conocen, lo manejan. Distinto mundo el de ellos en ese momento al nuestro de ahora. O sea que somos humanos porque estamos con otros seres humanos. Así nos conservamos humanos. O sea, si un bebé nace, como el bebé de la loba, si un bebé nace y no está con otros humanos, tiene una biología que es una posibilidad, pero no va a ser humano mientras no viva el convivir humano que tiene que ver con el lenguaje. Y no como un instrumento, sino que como modo de convivir. ¿se dan cuenta la potencia? ¿Y cómo se da ese convivir? En el conversar y en el reflexionar. Cuando yo le preguntaba a Jimena si la llamaba por teléfono, queríamos mostrar lo que significa esta coordinación. Si yo llamo por teléfono, tiki, aló, aló, Jimena, aló, y uno mira el teléfono también. Aló. ¿Qué pasó? Por favor, digan qué pasó. Ahora, en el momento, sin reflexión mayor, ¿qué pasó? No, que hubo una comunicación. No se escucha. Se coordinaron. No nos coordinamos. No hubo comunicación, diríamos ahora. Pero lo que pasa es que no nos coordinamos. Ahora yo voy a insistir. Aló. Tiki. Aló. Sí, con ella, ¿con quién hablo? Con Humberto. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Dónde está? Estamos coordinados. Si yo me pongo a hablar para acá de las nubes, fíjate que la estrella, eso ustedes se preguntan, pero se está hablando por teléfono. O sea, esa es la coordinación fundamental. ¿Bastará la coordinación fundamental? No basta la coordinación fundamental. Porque podemos estar coordinados, pero si no nos escuchamos, ¿qué pasa con la coordinación? En esta cultura escuchamos esperando que el otro valide lo que yo digo porque yo tengo la razón, yo tengo la verdad, yo sé cómo son las cosas. ¿Ustedes conocen a alguien que siempre tiene la razón? Que levante la mano quien conoce personas que siempre tienen la razón. Y con esa persona es difícil coordinarse y encontrarse porque no escuchan. Pero escuchar, yo me detengo en el silencio de descubrir desde dónde el otro dice lo que dice, porque siempre el otro dice algo de un dominio que le es válido, que nosotros llamamos los criterios de validez. ¿Qué pasa en las organizaciones en general? ¿Cuál es el tema en la organización? Hay falta de comunicación, no hay trabajo en equipo, hay conflicto. ¿Y dónde surge el conflicto? En lo fundamental. Lo fundamental surge en que no nos escuchamos. El jefe dice, sí, habla nomás, si te oigo, dime nomás. En el teléfono, en el computador. No, si para poder escuchar yo me tengo que detener y mirar al otro, encontrarme con el otro. Y no se requiere mucho tiempo. No se requiere una hora. Se requiere mostrar con mi corporalidad que el otro me interesa y me importa. Escuchar para descubrir cuáles son los criterios de validez de donde el otro dice lo que dice. Pero en general nos escuchamos mirándonos al ombligo a nosotros mismos. O sea, esperando que el otro valide lo que yo digo porque yo sé, yo tengo la verdad, yo sé cómo son las cosas. Entonces, en este fluir
en este fluir humano no basta la coordinación, es la detención en el querer escuchar al otro lo importante. O sea, en coordinar nuestra coordinación. ¿Aló, Jimena? ¿Aló, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, ¿dónde estás? En Las Majadas, en Pirque. Yo también estoy en Pirque. ¿Sí? Sí. Qué casualidad. ¿Podemos almorzar juntos? Almorzamos juntos. Ya, estupendo. Ya. Nos coordinamos nuestra coordinación. ¿Se dan cuenta? En el momento en que eso pasa aparece un proceso de convivencia en el cual ya no somos independientes. Hacemos cosas juntos. ¿Qué cosa? Va a depender del curso de esa interacción. Y como dice aquí, el lenguaje surge en esa coordinación de sentires, de haceres, de emociones. Las emociones, modos de estar en la relación. Yo puedo distinguir, estando acá y al verlo, en qué emociones están por la postura corporal que tienen. O interesado, un poco aburrido, un poco no entendiendo de qué se trata. Cuando uno ve el modo de relacionarse que el otro tiene, uno distingue la emoción. Pero lo que no puede distinguir es la sensorialidad íntima de la persona. Porque yo puedo mostrar una emoción y sentir otra cosa. ¿Cuántas veces decimos sí queriendo decir no? ¿Cuántas veces decimos no queriendo decir sí? Por eso cuando hablamos de la inteligencia emocional, lo que nos dice, o sea, podemos sentir una cosa, pero tenemos que mostrar otra. Tenemos que sentirnos felices en la organización y en el fondo queremos matar al jefe. ¿Cómo transparentamos las conversaciones, las relaciones, para que haya una coherencia entre lo que siento, entre lo que digo y entre lo que hago? O sea, una coherencia en mi sentir, en mis emociones y en mi hacer. Las grandes dificultades en las organizaciones pasan por eso. Porque nos sentimos de una manera, pero mostramos otro modo. Y por eso cuesta el escucharnos, el conversar y el trabajo en equipo. Y en esto, de que el lenguaje es un modo de convivir, y ocurre en este coordinar nuestros haceres, nuestros sentires, nuestras emociones, y coordinar nuestras coordinaciones de haceres, sentires y emociones, es que surge un fenómeno que es el de la reflexión. Porque el acto de reflexionar ocurre, y ocurre en el lenguaje, no ocurre sin lenguaje. Reflexión es el mirar que se mira. Escuchar, el escuchar que se escucha. El pensar que se piensa. Y desde allí hacer. Y mirar lo que uno está haciendo. Y eso ocurre en el lenguaje, en este fluir, en el convivir, en las coordinaciones de sentires, de haceres y emociones, y las coordinaciones recursivas sobre las coordinaciones del convivir. Y como ustedes ven, partimos con lo vivo. Pasamos por el origen del humano y ahora ya estamos en el arte del conversar. Como dice ahí, si lo humano surge en este ámbito acogedor del convivir ancestral, ¿cómo surge la desconfianza en la convivencia humana? Es un tema central en el día de hoy, ¿o no? Se habla como de recuperar la confianza, como que yo aquí tengo la confianza, la recupero, como que fuera un objeto, como que la confianza es historia. Cuando se pierde la confianza, lo que se borra es la historia. O sea, todo lo que yo viví no fue verdadero. Cuando hablamos de la crisis de confianza que hay en Chile hoy día, estamos diciendo, o sea, todo lo que vivimos, hoy día lo dudo. La confianza no se recupera, tenemos que volver a escribir la historia. Tenemos que estar un ratito juntos, porque la confianza es una consecuencia, es un resultado. Y el resultado nunca es parte del proceso, es una ley sistémica. Interesante. Lo que resulta nunca es parte del proceso. Tenemos que procesar, o sea, tenemos que encontrarnos escribiendo la historia,
Tenemos que encontrarnos en que tú no me falles, en que yo no te falle. Tenemos que encontrarnos haciendo una historia nueva para resultar en un espacio de confianza. Por eso es lo grave. No es la crisis de confianza como tal, así nomás. Tiene que ver con la historia vivida. No se recupera en un acto de declarativo, vamos a recuperar la confianza, sino que tenemos que vivir y convivir de otra manera. Los seres vivos somos conservadores. Todos los seres vivos. Nuestro origen es en la conservación de un modo de vivir. Y la conservación de esta unidad organismo-nicho. Una unidad ecológica, integra esas dos cosas que se va transformando en torno a lo que se conserva. La palabra transformación es muy distinta a la palabra cambio. Significa cosas radicalmente distintas. En la transformación lo central es lo que se conserva. Y parte de nuestro problema es que hablamos del cambio y se nos escapa en torno a qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el momento en que establecemos una relación y en el momento de conversar y escucharnos empezamos a conservar esa relación? Y nos movemos de allí en adelante conservando algo que se ha constituido en ese encuentro, y mientras eso se conserva, que es el placer de hacer algo juntos, seguimos la conversación, de cualquier naturaleza, hasta que en algún momento puede a lo mejor acabar si nos separamos, o acordamos, o inventamos algo, como por ejemplo en la conservación de la idea de hacer aquí un lugar. Vieron la fotografía de ese tremendo proceso de transformar esto que era una ruina en una cosa tan hermosa y tan cuidadosamente hecha que es este edificio y este entorno. Y comienza la historia de la conservación de lo que esto se quiere. Porque con esto empieza a conservarse algo, por eso es que uno habla de fundación. ¿Y qué es lo que funda? Un proceso histórico, en la cual se conserva una configuración relacional y operacional con las circunstancias que lo hace posible. Pero para que eso pasara, primero con Güense, como dice Pablo, se encontraron, fueron amigos y después fueron socios. O sea, hubo proceso. Y nosotros vivimos una cultura lineal causal, o sea, donde no hay proceso. Parece que las cosas pasaron de un momento a otro y no es así. Somos, en ese sentido, tenemos una poca mirada sistémica. Para que esto ocurriera, el estar aquí en esta maravillosa Las Majadas, hubo mucho proceso de muchas personas. O sea, hubo historia. Y la historia de cada uno de nosotros, digamos, cada uno de nosotros aquí es el presente de una historia particular, que es la de uno. Y en la medida que nos encontramos aquí y conversamos, resulta que surge otra historia, que es la historia que surja de lo que hagamos como resultado de lo que conversemos. No necesariamente cosas, pero de influir. La próxima vez nos vamos a saludar de manera distinta. Y vamos a hacer cosas distintas y hay posibilidades diferentes a medida que en este proceso de transformación conservamos una configuración fundamental de relación. Y en este caso fue una historia de colaboración. Ahora, Humberto, ¿cuánto se pierde la colaboración? Eso vamos a ver. ¿Cuánto se pierde? Cuando aparece la competencia, cuando aparece la ambición. Aquí dice, somos seres amorosos. Sí, todos los seres vivos llegamos a vivir en la confianza de que vamos a encontrarnos con un entorno que nos hace posible. Si no está ese entorno que nos hace posible, simplemente no vivimos. Pero distintas clases de seres vivos viven de distinta manera esas circunstancias. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos y los mamíferos viven su vivir en una relación materno-infantil, que es fundamental y que implica esta confianza a la cual hacemos referencia cuando decimos que somos amorosos. El bebé nace con una hechura histórica que implica la confianza de encontrarse con un espacio acogedor en términos biológicos en general, pero particular, con un entorno particular que es la relación materno-infantil,
y luego el entorno familiar en el cual está, el cual se entrega, viene entregado para ser acogido, para ser cuidado, para ser respetado. Es decir, para vivir un ámbito amoroso. Lo amoroso hace referencia a una relación en el respeto, en la colaboración, sin exigencias, sin supuestos, sin expectativas. Pero imagínense esto, cuando hablamos del amar, no estamos hablando del amor romántico. Estamos hablando de nuestra ontología constitutiva, la de ser seres amorosos. Que venimos, dada nuestra hechura, en la confianza de ser amados, ser queridos y no de ser traicionados. Si ustedes hacen el gesto, a ver si se atreven, de tener un bebé en sus brazos, hagan el gesto. Ese bebé viene para algo. Ese bebé viene para ser político, para ser profesor, para ser ingeniero, para ser malvado. ¿Viene para algo? No viene para nada. Ese bebé se va a transformar en el adulto que sea de acuerdo al modo de vida que vive y a los adultos con quien vive con él. O sea, uno no viene para nada. Es siempre un punto de partida que se va a transformar en la convivencia con los adultos con quienes uno vive. Por eso la educación es transformación en la convivencia. Uno se está educando hasta que se muere. Y nosotros hemos venido de la misma manera. En esa hechura, esa estructura que se acopla a los brazos. Que si ese bebé pudiese hablar, diría: si ustedes me aman, si ustedes me quieren, si ustedes me respetan, seré un adulto amoroso, ético y democrático, como diría Humberto. O sea, listo para convivir en el mutuo respeto, en la honestidad, en la colaboración, en la equidad y en la ética social. Y ese punto es central, porque si nosotros miramos y nos damos cuenta de lo que dijimos antes, que el lenguajear, lo humano, surge en ese espacio de cercanía duradera, en el bienestar del amar, surge el lenguaje y el conversar. ¿En qué momento de la historia estamos hoy día donde nos escuchamos poco, conversamos poco, desconfiamos más los unos de los otros? Y fíjense que nos enfermamos del cuerpo y del alma. ¿Por qué tantas crisis de pánico, tantas agorafobias, tantas depresiones? Porque venimos al mundo para ser amados, queridos, escuchados. Cuando a uno le niegan el sentir, lo invitan a la locura. No puede estar sintiendo eso. No puede. Las cosas son de esta manera. No, es que siento esto. No, es que no puede. Entonces, no nos escuchamos. Esa constitución amorosa es traicionada en la cultura que vivimos. Porque no nos ven, no nos escuchan, no tenemos presencia, no somos vistos. Por eso no estamos hablando de ver, de este amor romántico, insisto, estamos hablando de esta constitución biológica de ser seres amorosos dada nuestra estructura. Noten ustedes que la queja de no ser amado es no servir. Mamá, no quiero ir al colegio. ¿Por qué no quieres ir al colegio, Humbertito? No quiero, mamá. ¿Pero por qué no quieres si los niños les gusta ir al colegio? No, mamá. ¿Por qué digo? Porque el profesor no me quiere. ¿Por qué dices que el profesor no te quiere? No me quiere, mamá. ¿Por qué dices que los profesores quieren a los niños? Pero a mí no me quiere. ¿Pero por qué? Porque nunca ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. ¿No me ve? No me quiere. No me ve, no tengo presencia. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Eso. O sea, ¿es valorado mi trabajo? ¿Es reconocido lo que hago? ¿Lo que yo hago vale para esta organización o no vale? Aprender a escucharnos, entender que nuestra constitución biológica, la de ser seres amorosos, facilita el encuentro. A veces, con decir que bien lo hiciste, es mejor que subirle el sueldo a alguien. Incluso Freddy Herzberg
habla de los factores motivacionales y dice que una persona puede ganar un poco menos en una organización si es visto, si es tratado y si su trabajo es reconocido. Entonces, si en este origen humano, en la cercanía de esta familia está la madre, ¿desde dónde es que sentimos placer de estar juntos, doctor Humberto? ¿De dónde sentimos placer? ¿De estar juntos? Justamente de nuestro origen. Viene con nosotros. Disfrutamos la compañía, los niños. O sea, el disfrute que los niños tienen de la compañía, del papá, de los hermanos, de la mamá, no es un artificio, no es una dependencia, es una condición fundamental. El mismo placer que tienen ustedes y que tenemos todos nosotros en el momento en que nos encontramos en un lugar en que somos respetados, que somos acogidos, que tenemos presencia. Cuando ustedes llegaron acá, se saludaron, se rieron con alegría cuando se encontraban con alguna persona conocida y que apreciaban y se sentían apreciados por ella. Exactamente de la misma manera. Eso es de nuestra biología. Lo que es de nuestra cultura es que lo que pasa con nuestro vivir en el lenguaje. Es nuestro modo de vivir. Nuestro modo de vivir humano es cultural. Por eso es que hablamos de biología cultural. El modo de vivir del elefante es elefantear, es una cosa distinta. El nuestro es cultural porque es en el lenguaje, en la reflexión, en la pregunta, en la mirada, en el discurso, en el lenguajear. Y somos seres también, en tanto seres amorosos, constitutivamente colaborativos. Y eso les parece súper raro cuando vamos a hacer algún trabajo con una organización que dice aquí no colabora. ¿Pero usted escucha a las personas? ¿Les importa lo que las personas hacen? O sea, nadie va a colaborar en un espacio donde no tiene presencia. Un día, en un trabajo que hicimos, una secretaria me dijo: lo que ustedes dicen del amor es bien bonito, pero yo mañana voy a llegar a la oficina y mi jefe igual no me va a saludar, me va a tirar las cosas, no. Así que no, yo... Y yo le digo: bueno, ¿por qué está usted aquí en esta organización? Bueno, yo trabajo aquí. ¿Pero qué está conservando con su trabajo? Un sueldo. ¿Y qué le permite el sueldo? Bueno, yo soy separada, pagar el departamento, vivir con mi hija, o sea, un vivir digno. Sí, o sea, usted está aquí porque está conservando algo desde usted. Porque aunque diga uno que no quiere estar donde está, está porque está conservando algo desde uno siempre. El postre, el sueldo, la familia, algo. O sea, usted no se va porque usted se puede ir de esta organización y no se va porque está conservando un vivir digno. Al tiempo después me encuentro con ella y me dice: gracias porque fue muy bueno lo que ustedes hicieron porque hasta mi jefe cambió. ¿Y por qué? Le digo yo: porque ahora llega, me saluda, me pregunta por mi hija. ¿Y no será al revés la cosa? Porque si yo llego todos los días y me encuentro con una secretaria con 3 metros, no me dan ganas de saludarla. Pero si a ella le cambia la emoción y le cambia su sentir, y hola jefe, ¿cómo está? Cambia, si todo es sistémico, cambia la relación. Por lo tanto, esto que parece tan raro en una organización de colaborar, ¿es posible? Sí, pero tenemos que ir al ADN de la organización para ver cómo están viviendo lo que están viviendo. Y desde ese espacio de fortaleza que hay en nuestra organización, empezar a conversar para que el colaborar sea espontáneo. No tengamos que hacer cursos para empezar a colaborar. Porque los seres humanos somos bien curiosos. Ustedes saben que el que seamos seres creativos también es constitutivo de lo vivo y de lo humano. Porque si no fuera así, los seres vivos no morirían. Pero después tenemos que aprender cursos de creatividad. Ahora, ¿qué nos pasó en la historia? Es la pregunta. Ya vamos a ver. Pero fíjense que las quejas y las preguntas son muy interesantes. Cuando un niño dice: mamá, papá, ¿cómo se hace? ¿Qué está revelando? Algo absolutamente fundamental, que le gusta hacerlo bien. Por favor, que levante la mano a la persona que le gusta hacer mal las cosas que sabe hacer bien. Nadie. Entonces el tema es que cuando uno lo hace mal, y por eso es que la queja es porque
O hay enojo, o hay resentimiento, o hay ignorancia. Pues la ignorancia es una bendición. Cuando yo estudiaba en el Manuel de Salas, se decía que el Manuel de Salas formaba ignorantes con personalidad. Y yo pensaba, ¿es esto una ofensa o es una cosa buena? Pero es maravilloso, porque si yo sé que no sé y tengo la personalidad suficiente para reconocer que no sé, entonces voy a estudiar. Entonces no era malo eso de que fuésemos ignorantes con personalidad. Doc, me acaba de avisar, Rodrigo, que nos quedan 6 minutos. Para todo. Para todo. Bien, terminemos. Sigamos entonces lo que estaba aquí. Ahí decía desde dónde están escurriditos los espacios para conversar y colaborar, y ahí decimos que desde las distintas clases de sentires y emociones en la relación que nos sacan del presente. Interesante esto. Como la autoridad, el control, los éxitos, las expectativas, las exigencias. O sea, obviamente en esos espacios emocionales uno no quiere colaborar. Desde estar orientado a un resultado y no ver el proceso. Si Pablo, con Wense y el equipo se hubiesen preocupado más del resultado de este lugar, todavía no habrían terminado. Ustedes fueron encontrándose con dificultad y fueron viviendo un proceso. Yo vi ahí que no había techo, no había nada, tuvieron que ir procesando, hacer un proceso para encontrarse con lo que nos encontramos hoy día. Y desde otro espacio emocional que es estar centrado en la competencia, en busca de ser mejores de otros y otras, o sea, en la comparación valorativa. ¿Y desde dónde más nos cuesta colaborar y encontrarnos con lo otro? Desde teorías que niegan la reflexión. Porque una de las cosas que hacemos los seres humanos son teorías. Y las teorías se fundan en ciertas premisas que uno acepta a priori, y si uno las acepta, uno no reflexiona. A menos que uno reflexione sobre su teoría y se pregunte por las premisas fundamentales que constituyen la teoría. Pero en general tenemos teorías que niegan la reflexión, que justifican la discriminación, que niegan al otro. Toda discriminación se funda en una teoría que niega el respeto por otros, que niega la mano. ¿Cómo recuperar como seres humanos amorosos eso, convivir en el bienestar, de mutuo respeto, en el conversar, si este se ha perdido? Ahí está. Preguntándose primero si queremos convivir o no. Y nos vamos a quedar en esta pregunta, y la pregunta que les queremos hacer a ustedes a propósito de lo que hemos dicho hasta ahora es: ¿cuánto en mi vida cotidiana yo facilito o abro conversaciones? ¿En mi familia? ¿En el trabajo? ¿Cuánto converso? Porque aquí vamos a hacer una diferencia que no le hemos hecho entre el diálogo y la conversación. Es interesante, las palabras son interesantes porque evocan. ¿Qué evocan? No evocan cosas, no evocan ideas, evocan modos de convivir. Y la palabra diálogo y la palabra conversación evocan cosas distintas. Y evocan cosas distintas porque tienen distintas historias. Diálogo viene del griego, a través del logos, a través de la razón. Cuando estamos en un diálogo, estamos razonando, mirando, cortando, abriendo. Conversación viene del latín. Quiere decir cum, con otros, versare, dar vueltas juntos. Como dice Jimena, bailar juntos. Es una cosa radicalmente distinta al diálogo. En la conversación nos juntamos, hacemos cosas juntos, pero aceptando nuestro estar juntos como en un baile. Si no nos tocamos, si no estamos allí cercanos, no bailamos. Si no nos respetamos, si no nos escuchamos, no conversamos. Podemos dialogar sin escucharnos.
porque lo que estamos haciendo es usar la razón, el logo, la teoría para decir ciertas cosas que esperamos que el otro escuche o que acepte en el fondo lo que uno quiere. Pero este danzar juntos implica algo que es fundamental: desapegarme de mis certidumbres, desapegarme de mis verdades. Porque si yo me quedo con mi certidumbre y mis verdades, no tengo cómo escuchar al otro, danzar con el otro. Y ese es un acto de humildad. Porque el amar es dejar que el otro aparezca en su legitimidad, sin querer cambiarlo, sin expectativa y sin exigencia. En el momento en que yo quiero cambiar al otro, o que yo tengo expectativas sobre el otro, o tengo exigencias sobre el otro, porque son mis expectativas y mis exigencias, yo quiero que el otro haga lo que yo quiero que haga. Cuando alguien le dice, pero no está siendo objetivo, ¿qué le está diciendo? No estás pensando como yo pienso. Está siendo subjetivo, lo mismo, no estás pensando como yo pienso. Entonces, este danzar junto implica en uno, primero, soltar la certidumbre, abrir la mano, desapegarse en un acto de humildad, para que el otro aparezca en su legitimidad. Y después que el otro aparece, yo puedo decir, si el mundo que trae la mano a mí me gusta, seguimos juntos, y si el mundo que trae la mano a mí no me gusta, nos separamos. El amor o el amar constitutivo de lo vivo y del humano no es bondad, no es ser buenito. Es poder decir sí cuando quiero decir sí, es poder decir no cuando quiero decir no. Aceptar al otro como legítimo otro no es aceptar cualquier cosa, sino es dejar que el otro aparezca, y cuando aparece veremos si seguimos juntos. Entonces lo que yo les pediría en estos grupos que van a hacer, a propósito de lo que hemos conversado con Humberto, de lo que hemos puesto, es que ustedes vayan a conversar y ver cuánto en mi vida cotidiana, familiar, trabajo, etcétera, amistad, yo converso con los otros. ¿Cuánto hay de conversación y cuánto hay quizás también de diálogo? Y es interesante porque ahí se van a encontrar también con cuánto escucho. ¿Escucho al otro, a la otra, o me escucho?